nos da muchísimo gusto contar con Norberto Blechman. También nos acompaña Carmen Islas. Estudió la licenciatura en Psicología y el posgrado en la Universidad Iberoamericana, donde participó como docente a nivel licenciatura durante 10 años. Tiene un doctorado en clínica psicoanalítica por Centro Eleya. En esta institución se desempeña como profesora y supervisora de casos desde hace 30 años. Actualmente es coordinadora de la licenciatura en Psicología del Plantel Sur. Ha sido ponente en diferentes foros, mesas de trabajo y jornadas clínicas. Es colaboradora del libro Las perspectivas del psicoanálisis y en distintas publicaciones de las jornadas clínicas de Centro Eleya. Cuenta con experiencia en atención psicológica a adultos, niños y adolescentes. También les presento a Gabriel Espíndola. Es psicólogo por la Universidad Iberoamericana, estudió la maestría en psicoterapia psicoanalítica y el doctorado en clínica psicoanalítica en Centro Eleya, donde actualmente se desempeña como coordinador del Plantel Norte y docente a nivel licenciatura y maestría. Fue investigador del Instituto Nacional de Perinatología. Es autor del libro Tiempos de un inconsciente freudiano y coeditor de Lo psíquico, fantasía, fantasma y realidad, publicado por Editores Eleya. Asimismo, ha publicado diversos artículos en medios nacionales e internacionales relacionados con la salud mental. En la consulta privada trabaja con adolescentes y adultos, además de ser supervisor en Eleya y de manera privada. Por último, presento a Graciela Redondo. Ella es licenciada en Psicología, tiene una maestría en Psicoterapia Psicoanalítica y un doctorado en Clínica Psicoanalítica por Centro Eleya. En esta institución participa como docente a nivel licenciatura y posgrado. Estuvo varios años en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, dedicada a la psicología de enlace. Colaboró en la coordinación de los diplomados, diagnóstico y patologías frecuentes en la terapia y actualmente forma parte de la comisión organizadora de estas jornadas. Es terapeuta psicoanalítica de adolescentes y adultos. Bueno, pues comenzaremos dándole la palabra con mucho gusto al doctor Norberto Blechman. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Se escucha? Bueno. Sí, te escuchamos, Beto. Bueno, fantástico. Hola, Carmen, hola, Graciela, hola, Gabriel. Uno tiene un poco de pudor de hablar de temas que se han escrito libros, artículos, infinidad de cosas sobre la psicoterapia o la psicoterapia psicoanalítica. Voy a leer, lo cual, como decía Celia en otro momento de este evento, uno no está muy acostumbrado a leer, pero es la manera de tratar de ajustarme exactamente al tiempo que me brindó la comisión organizadora de la jornada, 20 minutos. Así que voy a tratar de leer y espero que salga bien. Bueno, este título de las jornadas propone los temas de la psicoterapia y el psicoanálisis hoy. Con ello se indica que hay diferencias y semejanzas entre los dos enfoques de terapia. Mucho se escribió alrededor de esta cuestión. Para visualizarla mejor, comentaré una situación clínica o dos. Como Celia ya comentó en otro momento, la jornada
tiene participantes con distintos tipos de lecturas previas. Esperen que apareció algo, cancelar. Ok. Entonces, es un poco trabajoso hacer una exposición que deje conforme a todos, a los que ya tienen experiencia, lectura, conocimientos, a los que no lo tienen. Por eso uno busca la manera más coloquial de comunicarse. Para visualizar mejor el tema de cómo uno podría pensar la psicoterapia psicoanalítica, les comentaré la siguiente situación. Una mujer de unos 40 años, con una vida buena en cuanto a familia y trabajo, me consultó porque hace unos meses falleció su padre y desde entonces ella está triste, no puede dormir y le pasa algo que le sorprende. No puede salir a la calle, tiene que quedarse dentro de la casa. Un psiquiatra le dio alguna medicación sedante y antidepresiva suave y le recomendó hablar en psicoterapia sobre lo que le pasa. Conversamos y estuvimos de acuerdo en tener entrevistas un par de veces por semana durante unos meses. Así ocurrió y tuvimos un espacio en el que ella me pudo hablar acerca de su vida, de sus relaciones familiares, de los sentimientos hacia su padre y de algún sueño que tuvo. Al poco tiempo se sintió mejor, desaparecieron los síntomas y decidimos de común acuerdo suspender las citas. Yo la escuché sentado frente a frente. Pudimos conversar sobre sus emociones, su amor a los padres, sus sentimientos de culpa por no haber hecho más por ayudar al padre, la diferencia con lo que sentía que la había tratado menos en comparación con sus hermanos varones. Mi participación fue de escuchar receptivamente, facilitar que la gama de emociones hacia su padre, por ejemplo, amor, celos, culpa, resentimientos, etc., se pudieran externar y de brindar un espacio en el que la señora tuviera con quien conversar sobre cosas que nunca hubiese podido hablar con familiares o amigas. Al final aceptó que nuestra vida mental tiene emociones que pueden agradarnos y otras que preferimos censurar, pero que es humano sentirlas. En esta terapia, psicoterapia psicoanalítica, no incluí puntos principales que Freud pensó para la técnica psicoanalítica clásica. Asociación libre, interpretar lo inconsciente y que la cura puede lograrse si se produce y se analiza la neurosis de transferencia, o sea, la neurosis con su terapeuta. Freud usó la palabra transferencia para hablar sobre cómo un sentimiento, para el caso cosas del pasado, se traslada a otras personas. Es así que se da la transferencia con la o el terapeuta. Entonces todo de lo que se queja el paciente se vuelve a vivir con su analista. El amor, los celos, el narcisismo, la sexualidad infantil, etc. Yo nunca conversé con esta mujer sobre si ella sentía que yo prefería atenderla a ella o a otros, como pasaba con el padre y los hermanos. Sobre si ella sentía que era atractiva para mí o no. Sobre ella, si ella sentía que yo era una buena o mala persona. Todo lo que siempre hay en las relaciones humanas. Este punto es el principal de la psicoterapia y de la psicoterapia psicoanalítica. Uno aprovecha la transferencia positiva, o sea, el sentimiento de interés, aprecio, respeto, confianza que trae el paciente inducido por amigos, colegas, médicos, etc.,
uno aprovecha esa transferencia, da un sostén emocional y facilita que se puedan pensar emociones. Atendí pacientes en psicoterapia y atendí pacientes en psicoanálisis. Generalmente se diferencia una cosa de la otra en cuanto al número de sesiones, la duración de la terapia, meses o algunos años, o el uso del diván. Pero volviendo a Freud, digamos que lo que diferencia un método y otro es sobre todo el espacio que se da para analizar la transferencia, es decir, lo que sucede dentro de la relación terapéutica. Si una paciente me cuenta cómo rivaliza con su jefe y yo le interpreto que eso viene, por ejemplo, de cuando uno es niño, de la comparación con los hermanos o con el padre, esta es una interpretación de psicoterapia psicoanalítica. Por otro lado, si yo le digo que cuando está conmigo también debe compararse quién es paciente y quién es terapeuta, entonces estoy hablando desde la neurosis de transferencia que concierne al método psicoanalítico. Algunos se preguntarán para qué repetimos de nuevo algo dicho tantas veces. Y yo les diré que es necesario, pues esto lo aplicamos con mucha facilidad en las terapias. Hablar de la transferencia no es complicado. Analizarla y batallar con ella en psicoanálisis es realmente complicado. Entonces, pensando esta y otras experiencias, es que surgió el tema principal de estas jornadas. Hoy en día, lo que más se hace es psicoterapia psicoanalítica, por razones económicas, imaginarios colectivos, o sea, ideales que circulan en la cultura, difusión de los psicofármacos, y también porque nosotros, los terapeutas, no siempre diferenciamos qué hacemos en determinada situación. Hay pacientes para psicoterapia psicoanalítica y pacientes para psicoanálisis. Y pasan a hay quienes empiezan con psicoterapia psicoanalítica y pasan a psicoanálisis. Y hay pacientes a los que le cuesta mucho, aún en psicoanálisis, lograr cambios profundos. Bueno, ya Freud contestó a quienes hablaban de los fracasos del psicoanálisis que uno tampoco le reprocha a los médicos que no puedan curar a todas las personas o de todas las enfermedades. Creo que tenemos que definir qué método queremos utilizar y mantenernos en ese canal. A una mujer con dermatitis tenía la piel roja, los dedos hinchados, etc. La atendí en diván, en psicoterapia, porque yo creo que se puede hacer psicoterapia en diván. Ya eso se zanjó ese tema que había introducido la psicología del yo, y en pocos meses desapareció la dermatitis, que era de esas fuertes por autoinmunidad. O sea, una psicoterapia psicoanalítica exitosa, hecha en diván un par de veces por semana. También atendía a un señor de 60 años cuya ex esposa vivía nada más ni nada menos que en el mismo lugar, en el mismo predio que su nueva pareja. Esto les traía muchas tensiones, pues la ex esposa lo celaba y la actual pareja también lo celaba. Cuando viene a la sesión, como es constructor, me dice que hay un espacio junto a mi casa en el que él podría construir una casa y durante un rato me explica cómo sería el proceso y su rendimiento económico. Como deseo hacer psicoterapia psicoanalítica, cuando me cuenta la historia de sus líos con estas dos mujeres, le hablo de los celos y le pregunta si no sería prudente que medite sobre cambiarse de domicilio para evitar la producción de esa emoción. Respecto a su comentario sobre el predio, hago un movimiento de asentimiento y le digo, qué idea tan interesante. Y no le hablo sobre que seguramente él se siente mejor si me explica a mí, contrario a cuando yo le explico a él, o sea, la transferencia.
Dejo aparte la transferencia, que a él le gusta sentirse el constructor que me enseña cómo construir y cómo ganar dinero, y aprovecho la transferencia positiva, que me tiene confianza, que viene bien recomendado para mí, etcétera, etcétera, y le digo si no conviene cambiarse de predio, cosa que hace. Para mí eso es lo que hace la diferencia y debo mantenerme en el canal de lo que hago, psicoterapia psicoanalítica o psicoanálisis. Si la transferencia es el eje de exploración o si predominan intervenciones de lo que sucede fuera del espacio terapéutico. Cuando hago psicoanálisis, digamos que muchas interpretaciones tienen que ver con lo que le pasa conmigo. A veces es directo y otras con transferencias indirectas. Hay un arte en cómo se vincula el relato de quien atiendo al hecho que ocurre conmigo. Insisto en lo del arte de interpretar, pues tiene que ser natural, lógico y visible. Todo el carácter o los síntomas preconscientes, neurosis de transferencia o intentar usar la transferencia positiva para decir cosas que la persona entienda y para que cambie por amor a quien se las dice. Otro ejemplo, ¿cuánto de lo que yo diga aquí será aceptado o compartido por razones científicas y cuánto será comprendido o rechazado por transferencia? No se puede vivir sin hacer transferencia. Creo que muchas de nuestras intervenciones son de psicoterapia. Esto tiene diversas ventajas, como que muchos síntomas desaparecen y tenemos terapias más cortas, menos costosas y realmente menos complicadas para uno. La neurosis de transferencia no es nada fácil, ni para quien la tiene ni para quien la recibe. Durante años tuve en psicoanálisis a una joven que vino en su adolescencia, pues tenía unas relaciones sexuales con su maestro de la prepa. Luego de un tiempo de terapia conmigo, sintió una enorme atracción sexual hacia mí y el amor de transferencia se instaló como un sufrimiento muy fuerte para ella, porque estaba enamorada de mí y yo no la correspondía, lo cual le producía un dolor muy fuerte. Y para mí también fue muy complicado, porque tuve que soportar el erotismo que ella tenía, así como el que me inducía. Por eso la interpretación de la transferencia da tanto trabajo. La supervisión nos ayudó a salir bien librados a ambos. Ella progresó y yo progresé también como analista. El arte de hacer buenas interpretaciones transferenciales en forma y tono emocional se aprende lentamente, como cualquier oficio, hasta que se logra una buena formulación que no sea rígida o difícil de entender. Hoy en día hay más psicoterapia que psicoanálisis. No es problema si se sabe en qué territorio trabajamos y cómo se da el proceso. Para mí, toda intervención que haga busca explicar el conflicto que hay en la relación, conmigo, con su historia, etc. Sea de amor, odio, celos, rivalidad, afecto, admiración, confianza, etc. Y tendría que explicar que es una repetición de vínculos que hay dentro de la mente del paciente, pues ya la vivió y la repite conmigo. Incluso si alguien siente admiración o confianza hacia mí, es una transferencia, pues eso mismo sintió en otros vínculos. Un problema muy importante, que no es bueno que lo malo sea para los padres y lo bueno sea para nosotros como terapeutas. El tema de la transferencia tuvo en psicoterapia y psicoanálisis una historia errática. Desde quienes la desconocieron totalmente o casi totalmente, hasta quienes la llevaron a situaciones que nunca se pueden recordar. Ahora bien, según el criterio, hay una línea divisoria absoluta entre la psicoterapia y el psicoanálisis.
Vayamos a lo que sucede en la práctica y tengan en cuenta que lo que digo es una opinión y hay otras maneras de pensarlo. Antes quisiera hacer una aclaración. A veces veo pedidos de terapia donde hay que ofrecer las dos alternativas. Usted puede hacer psicoterapia o puede hacer psicoanálisis, para que quien consulta pruebe y decida. A veces se ve un tratamiento donde la transferencia grita, y quien hace la terapia la ignora. Otras veces, en psicoanálisis, hay que actuar, dejar de interpretar, hacer una acción. Había un paciente en análisis que amenazó con agredir a su analista. Lo dijo. Y la analista le interpretó su odio, su agresividad, etc. Pero no hizo nada. Y el paciente terminó atacándola y pasaron cosas muy complicadas. Creo recordar que Bion dijo alguna vez que si alguien quería tirarse por la ventana, antes le interpretaba aquella idea, pero ahora lo agarraba de los pies. Eso viene a cuento de que en el más puro psicoanálisis uno no hace solo interpretaciones transferenciales o del inconsciente, sino que uno hace acciones. Volviendo a la vida real, encontramos que todos hacemos híbridos. En un psicoanálisis hemos recibido y dado consejos u opiniones. No puede haber 100% de interpretación transferencial. Y en psicoterapia, si sabemos de psicoanálisis, usamos categorías explicativas y hacemos interpretaciones transferenciales. De allí que algunos, no sin razón, hablen de una continuidad entre ambos métodos y un cierto borramiento de los límites muy precisos. Cuando uno se entrenó durante años en psicoanálisis, como es el caso mío, puede no salirle bien la psicoterapia, pues se pierde algo del carisma o la acción que hay que tener en una psicoterapia. He visto personas que no me parecen buenos psicoanalistas, pero que son muy buenos psicoterapeutas y tienen mejores resultados que yo. Por suerte, ni los psicofármacos, que muchas veces son más que valiosos, ni el dinero, ni mitos culturales han podido borrar la necesidad humana de la comunicación a niveles profundos. Es esa necesidad la que mantiene nuestro quehacer. Muchas veces pensamos que nos consultan para sufrir menos. Eso es cierto. Agreguemos que también nos consultan porque hay algo en lo humano que busca esa profundidad emocional que dan la psicoterapia y el psicoanálisis. En la vida cotidiana no se puede decir todo lo que uno piensa a nadie, por más confianza que uno tenga. Solo la psicoterapia o el psicoanálisis brinda ese lugar tan especial en el que se dice todo lo que se siente, se imagina o se sueña, y alguien nos escucha, nos da explicaciones, no nos censura, no nos aprueba, sino nos explica. En realidad, no creo que el psicoanálisis, la psicoterapia, las tantas formas humanas de comunicación, las varias maneras de expresión del arte o la ciencia puedan desaparecer. La mente las necesita y no se puede vivir sin ellas. Bueno, les agradezco a todos la atención y sobre todo a la comisión, el trabajo esforzado, creativo de hacer la jornada y la invitación que me hicieron a participar. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por todas tus ideas, Beto. Aprecio mucho la oportunidad de estar en esta mesa con el doctor Blechmar, quien ha sido una guía importante en muchos aspectos de mi vida, y con Gabriel y Graciela, quienes han sido grandes colegas
y a quienes admiro por su sensibilidad en el trabajo analítico. Las ideas que voy a compartir sobre la psicoterapia y el psicoanálisis se basan en la experiencia clínica en el consultorio, en las supervisiones con alumnos en formación, el diálogo entre colegas y el trabajo de investigación teórica sobre la técnica que apoya y complementa el trabajo práctico. A manera de introducción, diré que la evolución en el pensamiento psicoanalítico ha sido muy fructífera. Se han ampliado las ideas teóricas y su aplicación a un rango más amplio de pacientes. Desde que Freud escribió los textos clásicos sobre el método psicoanalítico, en sus escritos de 1912 y 14 y hasta la fecha, trabajamos con un encuadre básico en el que damos prioridad a la frecuencia y duración de las sesiones, la abstinencia, la asociación libre y la atención flotante. Un encuadre que nos ayuda a acercarnos a los motivos inconscientes que están ocultos para el paciente y que obstaculizan el desarrollo mental. La interpretación sigue siendo uno de los recursos más importantes para mostrar al paciente los significados profundos de sus conflictos y generar insight, es decir, aumentar la capacidad del paciente para pensar y sentir lo que antes era impensable. Con el tiempo, la práctica del psicoanálisis ha dado lugar a la psicoterapia psicoanalítica con respuesta a diversos problemas que surgen en la atención de pacientes, por ejemplo, la limitación del tiempo, espacio y recursos dentro de las instituciones públicas de salud mental. En los 60s y 70s, analistas americanos difundieron la práctica de la psicoterapia focal y breve. En 1987, Héctor Fiorini, junto con un grupo de analistas, se interesaron en investigar los cambios en la clínica y publicaron un libro sobre la terapia breve. Este autor señala el cambio en los objetivos del tratamiento, donde disminuyó el interés en hacer consciente los conflictos inconscientes y en explorar la sexualidad infantil. Y se mantiene una mayor atención a abordar una sola problemática o un síntoma en particular. A su vez, propusieron dejar de lado la interpretación de ansiedades y defensas. Al cambiar el enfoque del problema, cambian también los parámetros técnicos y la psicoterapia se hace más breve. Las diferencias entre el psicoanálisis y la psicoterapia se centraron al inicio en el encuadre. La psicoterapia suele tener menos sesiones por semana, encuentros frente a frente y una duración más corta, mientras que el psicoanálisis se basa en un análisis profundo y prolongado. Cabe mencionar que los cambios en la técnica surgieron también de las necesidades de atender a pacientes dentro de las instituciones, decíamos, de salud pública. He comprobado que la psicoterapia breve o de apoyo puede ser útil para pacientes, por ejemplo, melancólicos que han perdido a un ser querido, porque es un espacio que se brinda para dar contención, para descargar el sufrimiento. En estos casos, es recomendable que el terapeuta hable con optimismo, escuche, apoye, puede dar algunos consejos, esclarezca y puntualice las experiencias positivas de la vida del paciente. El terapeuta se enfoca más a la realidad externa y está atento a la salud física. Podría hacer algunas interpretaciones si el paciente está abierto a comprender alguna explicación sobre sus motivos, por ejemplo, inconscientes, si trae un sueño. También es muy valioso para pacientes de la tercera edad, como en el paciente Pepe que acaba de presentar Natalia hace rato. A veces, la psicoterapia de apoyo es una manera de iniciar con pacientes con trastornos de carácter, porque se muestran muy defensivos. Actualmente, se puede brindar psicoterapia
a personas con problemas de identidad de género, a niños con problemas de aprendizaje que tienen riesgo de perder su escuela, a personas que migran de un lugar a otro. En estos casos, el terapeuta podría atender la urgencia y ser un preámbulo para que el paciente pueda continuar con un tratamiento analítico mucho más completo, que promueva un desarrollo integral de la personalidad a través de la interpretación de los conflictos. En los últimos años, ya lo decía Norberto, he visto cómo se ha extendido la práctica de la psicoterapia psicoanalítica en México y otras partes del mundo. Por ello, el tema de estas jornadas nos invita a reflexionar sobre las diferencias y similitudes de ambos tratamientos en la práctica clínica. La duración del proceso, los cambios en el encuadre, los factores e indicadores que determinan la aplicación de un método u otro, los resultados y su permanencia. El uso generalizado de la psicoterapia se puede explicar por múltiples factores, en parte por la diversidad de patologías y por factores socioculturales y económicos. Vivimos en una sociedad que valora lo inmediato, lo rápido, práctico y fácil, más que los cambios a largo plazo, la inversión en la salud física y mental. Estos factores hacen que los pacientes prefieran terapias a corto plazo y recurran al consumo de medicamentos para eliminar sus síntomas. Es común observarlo como parece que un medicamento podría ser la solución de problemas que en muchos casos tienen causas mucho más profundas, como en los tratamientos de niños diagnosticados con TDA. También he escuchado justificaciones de este tipo en las interrupciones. Sin embargo, hay otras causas inconscientes más allá de las razones conscientes que afectan la decisión del paciente. Podemos encontrar los motivos ocultos en un joven paciente con carácter narcisista que se enoja ante el anuncio del aumento de honorarios porque estaba acostumbrado ese paciente a tener la razón. Tenía una personalidad dominante, controladora, había recibido toda la atención de su madre por ser hijo único. Entonces, dijo que no le parecía justo el incremento porque había pensado en destinar su dinero en cambiar su coche o viajar de verano. Al parecer, se rompía la fantasía de un vínculo idealizado con la madre que había depositado en mí como si fuera la madre que alimentaba incondicionalmente. El aumento de honorarios le mostraba otra realidad. Dejó de ser la paciente especial que ella se imaginaba, motivo por el cual dejó el tratamiento. Otro paciente con carácter narcisista explicó que no podía continuar por el exceso de trabajo. Argumentó que la empresa le absorbía mucho tiempo. A diferencia de la dependencia, porque él no podía depender, aquí conmigo, allá en el trabajo, era el jefe, dentro del consultorio, el paciente, teniendo que aceptar una posición de mucho más dependencia. Si nos alejamos de las razones manifiestas y entendemos los motivos profundos del paciente, podemos reconocer diversos conflictos. Por ejemplo, si la mujer con rasgos masoquistas que ha vivido maltrato y devaluación argumenta tener que dejar el tratamiento porque el hijo le pide dinero, le podemos interpretar la repetición de su conflicto y mostrarle cómo se hace daño. Pedir ayuda para ella es más difícil que pensar que es el hijo el que necesita del dinero. La decisión del terapeuta para desarrollar una psicoterapia o un psicoanálisis también tiene que ver con modelos de identificación en la formación, sus maestros, el propio analista, el supervisor, el marco teórico de la institución en la que se forma y el grupo de pertenencia. Al mismo tiempo, hay motivaciones personales que están presentes en la decisión del analista para que un tratamiento se conforme como psicoterapia o psicoanálisis. Estas tienen que ver con necesidades económicas, familiares,
de adquirir experiencia y con múltiples motivaciones internas. Algunos analistas opinan que existen semejanzas entre la psicoterapia psicoanalítica y el psicoanálisis, porque parten de los mismos fundamentos teóricos. Ambos están interesados en la comprensión del inconsciente y las diferentes formas en las que se manifiesta en el tratamiento. Las fantasías, los sueños, en conservar un encuadre fijo, se interesan en la transferencia y la contratransferencia. A su vez, las ideas de Bion y de Meltzer sobre la capacidad del analista para recibir el impacto de las proyecciones del paciente y la manera de escuchar y simbolizar las experiencias emocionales están presentes en ambos. Ya lo decía Celia también en su conferencia de la mañana, la actitud analítica, más allá si es psicoterapia o psicoanálisis. Por ello, algunos teóricos opinan que no hay diferencias entre el psicoanálisis y la psicoterapia porque utilizan una teoría en común. Para Hans Schellwood, dice él, cualquier terapia, sea psicoanálisis o psicoterapia psicoanalítica, probablemente es una mezcla de análisis, sugestión y apoyo. También lo comentó el doctor Norberto. Además de la interpretación, en la práctica se utilizan recursos similares como el esclarecimiento, la confrontación, la contención emocional y el señalamiento. En ambos se dan muy buenos resultados, aunque algunas veces el proceso no avanza como desearíamos. Los encuentros una vez por semana dificultan la comprensión de la transferencia y de conflictos como la ansiedad de separación, que sí se pueden interpretar en la continuidad de varias sesiones a la semana. Este mismo autor, Hans Schellwood, señala que a mayor frecuencia de sesiones, mayor profundidad, y que al tener sesiones continuas de un día a otro, marca un ritmo mejor para poder soñar la ausencia. El indicador crucial es el efecto de la frecuencia y el ritmo, por la experiencia de tener y después extrañar, que permite la entrada de fantasías tanto más intensas acerca de rivalidades edípicas y periodos útiles del soñar, deseos durante el extrañar. Comenta el caso de una paciente que ejercía como psiquiatra, a quien atendió una vez por semana por 2 años. Después pasó a 3 veces en días seguidos. La paciente solía hablar de los demás y relatar a manera de una narración lo que hacía en su vida diaria, manteniendo distancia con el analista y con sus sentimientos. Al aumentar las sesiones, logró relacionarse de manera más cercana y hablar de manera más profunda y sincera. Entre otros conflictos, reconoció celos hacia la esposa del analista. En la práctica clínica he podido comprobar los beneficios del análisis de 3 o 4 veces por semana, a diferencia del trabajo con pacientes que solo acudieron 2 veces por semana o aquellos que duraron muy poco tiempo. Sobre todo por la cercanía del vínculo, la comprensión de las interpretaciones, el análisis de los sueños, la transferencia y las experiencias de separación. El servicio de atención psicológica de ELEIA es un ejemplo de aplicación de terapias de apoyo y psicoanalíticas en pacientes que buscan un alivio a diversas problemáticas emocionales. Son personas que se han beneficiado con los 2 tipos de tratamiento. De hecho, muchos de estos tratamientos que iniciaron como psicoterapia han cambiado con el tiempo. Aumentaron las sesiones por semana, dando paso a un análisis propiamente dicho. En estas jornadas tendremos varios pacientes que ejemplifican este proceso. En mi consulta y en el trabajo de supervisión he visto cambios muy favorables en tratamientos prolongados que respetan el encuadre. He tenido la experiencia de atender pacientes que iniciaron con una petición de ayuda muy concreta y que con el tiempo cambiaron su interés por el análisis profundo de sus problemas.
Los cambios más recientes en la manera de atender a mis pacientes derivaron sobre todo del confinamiento en el 2020 por el COVID-19, a partir de que se elevaron el número de solicitudes de atención para situaciones traumáticas, depresión, ansiedades y duelo. La mayoría de los analistas nos abrimos a nuevos desafíos en la aplicación del tratamiento. Tuvimos que adaptarnos a lo inesperado. En lo personal, tuve que establecer encuentros que se parecían más al modelo terapéutico. Pasé del análisis presencial a la terapia en línea. Afortunadamente, pude conservar mi espacio en el consultorio, pero fue algo nuevo no poder interactuar con los pacientes de manera presencial. En la primera semana del confinamiento me encontré haciendo modificaciones técnicas. Dependía de la posibilidad de conectividad y privacidad de los pacientes. Los que ya tenían tiempo trabajando conmigo llamaban por teléfono. Nos podíamos ver por video, llamada al principio y al final de la sesión. Fue muy gratificante escuchar que continuaron con sus asociaciones y sueños, y yo podía trabajar casi de la misma manera buscando los significados de sus asociaciones. Otros pacientes prefirieron las videollamadas por Zoom, Skype o Google, en las que había un contacto visual toda la sesión, es decir, hacía sesiones cara a cara. La madre de un niño insistió en seguir llevando a su hijo al consultorio. Poco tiempo después, arreglamos los encuentros de forma virtual. Durante esas sesiones, el niño me hacía participar inevitablemente de algunos espacios íntimos. Se conectaba en su computadora desde el interior de su casa en un área común que se habilitó como oficina. Conocí a su mascota, a su nana, al hermanito. En el mismo lugar tomaba sus clases, hacía las tareas, jugaba y también tomaba terapia. Lo que hacía difícil que no se superpusieran las actividades. Por ejemplo, que recibiera un mensaje de su grupo de amigos de internet o de las tareas de la escuela. Al principio, lo que llamó mi atención es la facilidad con la que se relacionó conmigo y la forma tan espontánea de continuar con el trabajo analítico a pesar de la interrupción y la distancia. Él se veía entusiasmado de volver a verme. Me pidió que le enseñara las figuras de masa que había creado en los últimos días en las sesiones. Fue nombrando cada una. Me pidió también las figuras favoritas que él guardaba con mucho cuidado en su caja. Jugábamos con ellas. Sin embargo, poco a poco, se fue debilitando el tratamiento, se rompió el encuadre. Por ejemplo, él atacaba el encuentro al dejar la pantalla e irle a pedir de comer a la madre. Escuchaba gritar al hermanito que jugaba provocando su curiosidad. Se distraía con cualquier cosa, con su mascota. En fin, había una serie de variables que yo no podía controlar. Definitivamente, las condiciones del cambio afectaron mucho el trabajo, en especial con los niños y adolescentes. Con ellos tuve que ser más activa para lograr la continuidad de la terapia, pedir que se acondicionaran los lugares que sean reservados, ¿no?, en la casa, en el caso del niño que mencioné. Tuve que abrir espacios para escuchar más a los padres. En cambio, el trabajo con los pacientes adultos se estableció muy pronto. Poco a poco bajó la ansiedad y la incertidumbre del contagio al que ambos nos enfrentábamos. A pesar de la distancia, me esforcé en comprender las emociones del paciente y en comprometerme con el interés de ellos, de mantener la relación analítica, empatizar con su realidad y establecer el trabajo con un compromiso mutuo. Hasta la fecha, esta nueva realidad me ha ayudado a continuar con un par de tratamientos a distancia por tratarse de pacientes que ahora viven fuera del país. Pienso que esta nueva forma de relación no cambia mi comprensión analítica, es decir, he logrado mantener la abstinencia, la escucha atenta a las asociaciones libres, el reconocimiento del inconsciente que sigue manifestándose. Por ejemplo,
los rompimientos del encuadre o en los sueños, el interés en interpretar la transferencia, la sexualidad infantil, las ansiedades, las defensas y los conflictos tempranos. En resumen, pienso que de ser necesaria una psicoterapia a distancia o una terapia de apoyo, si los pacientes tienen la disposición a seguir colaborando con el proceso, se logran buenos resultados. Sin embargo, debo admitir que la distancia implica de manera inevitable un esfuerzo en la mente del analista para captar las reacciones que uno sí puede observar en el consultorio, como la comunicación no verbal, el tono de voz, los silencios y la vivencia emocional. A veces se pierde la oportunidad de observar los movimientos del cuerpo, en el que muchas veces se expresa lo que un paciente no puede decir en palabras. En estas terapias a distancia hubo muestras sinceras de agradecimiento por el esfuerzo que implicaba recibir un apoyo terapéutico a pesar de la distancia. En el psicoanálisis hoy, comenta la doctora Bleichmar, los objetivos del tratamiento ya no se centran únicamente en lo patológico, sino que se extienden al crecimiento mental, al desarrollo personal, a la búsqueda de mejores formas de relación con los demás y de enfrentar tanto el dolor como el sufrimiento inherente a la vida. En lo personal tengo estas ideas en mente al trabajar con los pacientes. Estoy totalmente de acuerdo con ella en que, a diferencia de la psicoterapia, el psicoanálisis exige mucho estudio, implica un esfuerzo mental y de tiempo y un compromiso mayor del analista. Todo esto vale la pena porque los resultados son significativamente más duraderos y las modificaciones que se logran pueden llevarse a distintas áreas de la vida más allá del problema que motivó el pedido de ayuda inicial. Hace poco, una paciente fronteriza que lleva más de 5 años de análisis 3 veces a la semana, me expresó con asombro su sentimiento de satisfacción al notar que sus relaciones personales han cambiado. Ya no se pelea más con los hermanos, valora a las personas, disfruta de su soledad en casa, reconoce que ella misma provocaba discusiones con la pareja, de quien ahora recibe muestras de cariño y atención. He visto cambios estructurales en su persona a través de sus sueños. Tolera mejor el dolor mental cuando reconoce sus celos, la comparación con otros o su enojo. Puede hablar con más confianza del maltrato que vivió en su infancia y es menos autocrítica y se ha vuelto mucho más productiva. Muchas gracias por la atención. Bueno, seguramente hay algunos puntos de la exposición que son reiterativos porque es un tema en común que hemos abordado tanto, que ha abordado el doctor Norberto y ahora la doctora Carmen. Entonces voy a tratar de resumir y de quitar algunos aspectos que ya fueron mencionados y otros no se va a poder, entonces aguántenme, ¿sí? Bueno, es un gusto participar de nuevo en las jornadas clínicas y muy satisfactorio hacerlo en esta modalidad que la pandemia nos arrancó por un buen periodo. Agradezco a la comisión por la labor académica, científica y organizativa que han desempeñado todos los meses previos a esta reunión. Es un trabajo extenuante pero enriquecedor por las presentaciones y por lo mucho que aprendemos en el camino. Por otro lado, es un privilegio compartir la mesa con maestros, colegas y amigos como Carmen, Graciela y Norberto para conversar en torno a un tema tan apasionante y vigente. Empiezo con un breve contexto para delimitar. La psicoterapia psicoanalítica es una modalidad terapéutica desprendida de las teorías y técnicas del psicoanálisis. Actualmente no parece posible hablar de una psicoterapia psicoanalítica, sino de las psicoterapias psicoanalíticas, del modo en que hoy se piensa en muchos psicoanálisis. Respecto a ello, autores como Gottfried Appy, Celia Leiberman, Norberto Bleichmar, señalan que la pluralidad es inevitable
y si bien cada teoría subraya elementos particulares, no implica que haya una competencia entre ellas. Los psicoanalistas han desarrollado una diversidad de marcos teóricos y epistemológicos para responder a las necesidades culturales y la diversidad de escenarios clínicos. Las dos modalidades son producto principalmente de esta ampliación. Un aspecto interesante es la gestación de ideas y modificaciones de la técnica con el paso de los años, desde que se decidió ir más allá de las fronteras de las neurosis de transferencia. Sin embargo, por cuestiones de tiempo e interés, mi presentación se orientará a la problemática actual más que a seguir puntualmente el desarrollo del pensamiento psicoanalítico. No obstante, es oportuno referir algunas ideas de los últimos 30 años sobre la psicoterapia psicoanalítica frente al psicoanálisis, aunque anticipo, no hay consenso sino un debate permanente. Así pues, veremos que estamos ante un péndulo que toca dos polos y que también oscila entre ambos. Un grupo que considera una diferencia bastante clara y otro que no encuentra la posibilidad de establecer una distinción tajante. Para Heinz Wolff tienen mucho en común y reconoce que tienen mucho en común, y reconoce que cada una tiene su lugar como terapia. En la decisión de cuál recomendar pesan tanto las consideraciones clínicas como preferencias y circunstancias sociales y económicas del paciente, como ya mencionaron. Sin embargo, también acota que el psicoanálisis es la fuente teórica y clínica de toda forma de psicoterapia psicoanalítica. De manera similar, para John Coderch, el psicoanálisis es fundamento y la otra es parte de él, pero hay diferencia tanto en fines y técnicas. El primero pretende resolver conflictos intrapsíquicos básicos, lograr una nueva estructuración de la personalidad y su objetivo está abierto a todo proceso inconsciente. A su vez, la segunda pretende resolver conflictos derivados, modificar áreas específicas de la personalidad y trabajar sobre el síntoma. Joseph Sandler plantea que no hay un criterio suficiente para distinguirlas y quizás la única manera sea a través de los factores donde se hace más crítica la brecha. La actitud del analista hacia su paciente, como lo mencionó Celia y Norberto también. Su voluntad de escuchar y esperar. Su actitud de investigar las vicisitudes de los impulsos inconscientes y el mantenimiento del encuadre. Leo Rangel observa una frontera amplia donde se llevan a cabo procedimientos terapéuticos dentro de lo que llama un área gris entre psicoanálisis con parámetros y psicoterapia intensiva constante que no es del todo psicoanálisis. Sería posible trazar una línea entre los dos, sin embargo, en concordancia con Stone, reconoce la centralidad de la transferencia en ambas técnicas y la flexibilidad del psicoanálisis que cada vez con mayor frecuencia emplea técnicas de adaptación de una psicoterapia más amplia. Aclara que hay discrepancias en el tema, por ejemplo, con Merton Hill, quien consideraba una sola terapia analítica unificada. Otto Kemper apuesta por hacer una diferencia marcada, dado los efectos de cada enfoque, pero enfatiza la importancia de no considerar la psicoterapia como tratamiento de segunda mano. La distinción descansaría en las tres herramientas derivadas de la técnica psicoanalítica estándar que la psicoterapia psicoanalítica modifica. La interpretación centrada en el aquí y ahora y las reconstrucciones genéticas reservadas para etapas avanzadas, el análisis de la transferencia que incorpora los objetivos a largo plazo y los conflictos actuales, y por último, la neutralidad técnica que cambia por la necesidad de estructurar límites en el tratamiento, aunque después se restituya mediante la clarificación. Green plantea el problema en los siguientes términos. Hay una matriz activa compartida, pero un estuche diferente. Es decir, el psicoanálisis o cura clásica y la psicoterapia psicoanalítica, mediante la transferencia e interpretación, tratan que el paciente reconozca su inconsciente, hasta entonces ignorado por la resistencia. Sin embargo, la misma resistencia, transferencia e interpretación difieren considerablemente en las dos situaciones. El péndulo oscila, pues, pese a la apariencia y naturaleza disímil de ambos tratamientos. El objetivo y función son iguales, de ahí que Green diga que, cito,
no puede oponerse el oro puro al cobre, sino reconocer la heterogénea naturaleza metálica, cualesquiera sean las realidades de la aleación de ambos. Celia Lieberman y Norberto Blechmar señalan que la diversificación de teorías y cambios en la técnica son parte de la naturaleza y objeto de estudio del psicoanálisis, y que dichas modificaciones han repercutido tanto en los instrumentos de comprensión del análisis tradicional como en los objetivos del tratamiento psicoanalítico. El riesgo no está en reconocer la psicoterapia psicoanalítica, sino en tener una visión ortodoxa que pretenda justificar la superioridad de un marco o bien encara en el eclecticismo ingenuo de las terapias que toman elementos del psicoanálisis sin serlo. En un esfuerzo por sintetizar y expresar mi criterio, puedo decir que existe una diferencia, pero no se trata de una frontera definida, sino que ambos modelos transitan de un polo a otro. Asimismo, prefiero enfatizar los objetivos de cada tarea sin pensar en una jerarquía. De ese modo, le propongo al paciente un marco con las mejores condiciones a la mano para cubrir esos objetivos, siempre con la aspiración de la técnica clásica. Las metas no son específicas, sino genéricas, y podrían apoyarse en la definición de Freud sobre el psicoanálisis. Por un lado, un modelo de investigación de lo inconsciente, por el otro, una psicoterapia. Considero que mientras más me dedico a la tarea de investigación de la mente de un paciente y menos a la terapia, entendida como un procedimiento que genera alivio, más psicoanálisis puedo hacer. Durante buena parte del siglo XX, la decisión de emplear el método psicoanalítico se basaba en proponerle al paciente el encuadre y ver si podía utilizarlo a su favor, lo cual dependía esencialmente de la psicopatología del mismo. A esto se le llamó criterio de analizabilidad. Una transición importante es la que aparece con el criterio de accesibilidad que Betty Joseph plantea en 1975, el cual ya no recae sobre la persona que consulta, sino sobre el analista. Así, la pregunta cambia de ¿este paciente es analizable? A ¿puedo yo analizarlo? Los descubrimientos del inconsciente llevaron al psicoanálisis a diseñar una metodología para ayudar a los pacientes que buscan aliviar sus conflictos. Hacer consciente lo inconsciente no es solo una expectativa, sino el mecanismo, según la máxima freudiana, mediante el cual se obtiene el alivio. Mientras más investigamos el inconsciente, más terapia hacemos. Es una correlación directa y positiva. Al final, las dos modalidades buscan el mismo propósito, pero encuentran caminos diversos para lograrlo. Buena parte de la discusión radica en cuáles son esos caminos. Como hemos revisado, el peso de las modificaciones a la técnica clásica es de suma importancia. Sin embargo, esto es una consecuencia y no el origen del asunto. Y en todo caso, indicar uno de los dos tratamientos es el punto de partida. El psicoanálisis no es un modelo como la medicina, donde un diagnóstico implica un tratamiento específico. En realidad, es un método que toma forma y especificidad en función de cada paciente. Paradójicamente, resulta más específico que la medicina cuando se entiende que no se diseña un tratamiento para un síndrome, sino uno único e irrepetible para cada persona. De ahí la complejidad de establecer un piso común, como lo pensó Wallerstein en el 92, quien sugería que la clínica podría ser ese lugar en donde las teorías se hacen homogéneas. Sin embargo, cada clínica depende de su propia teoría y cada analista de otras variables, lo que vuelve más complicado encontrar el común denominador. En la práctica, habría que partir de un elemento que a veces obviamos. Para definir qué camino se elige, es necesario ser psicoanalista, lo que lleva un largo y valioso proceso. Lo habitual es que uno inicie haciendo psicoterapia y progresivamente aprenda a hacer psicoanálisis. Pienso que lo mismo pasa con los pacientes. Lo usual es que inicien un proceso que surge de una demanda específica asociada al alivio de su sufrimiento y que podemos atender al facilitarle el descubrimiento de sí mismos. Lo que invita a un paciente a hacer psicoanálisis es la belleza del método
y los beneficios surgidos de mitigar el dolor y comprender sus orígenes, para luego responsabilizarse de la propia mente. Es decir, explorar es consecuencia del interés y los beneficios que se encuentran en este método. Muchos de mis pacientes han iniciado su tratamiento con 2 sesiones semanales, para muy pronto hacer 3 y 4. Lo relevante no es el número, sino los motivos del incremento, que en buena medida son por el entusiasmo de entender lo que hay dentro de sí. Contar con ese espacio-tiempo optimiza el despliegue del vínculo y nos permite ser testigos, partícipes e intérpretes de las más sutiles manifestaciones que la mente encuentra para sostener los vínculos humanos. El descubrimiento y resignificación de la separación, el contacto, el amor, el odio, la envidia, los celos, el desprecio, la gratitud, la intrusión, la generosidad, la soledad, por mencionar algunos, encuentran un lugar privilegiado en el tratamiento psicoanalítico. El contacto sincero con quienes somos nosotros es el resultado de la buena aplicación del método. Esto lo convierte en una herramienta inigualable para una vida más interesante, apasionada y significativa, como muchas veces he oído decir a Celia. Al hablar de psicoanálisis y psicoterapia psicoanalítica, es común escuchar el término profundidad. Echegoyen, en su extraordinario libro de técnica, menciona, cito, que la interpretación más profunda es aquella que el paciente puede comprender, como lo mencionaba también Celia hace un momento. El alcance de cada modalidad depende del paciente y de la capacidad del terapeuta para generar un clima de trabajo que mantenga el interés y la atención óptima, de manera que se produzcan en el analizado nuevos caminos de descubrimiento y construcción del mundo interno. La psicoterapia psicoanalítica recurre continuamente a reforzar la transferencia, como mencionaba Norberto, a mitigar el dolor mediante diversos instrumentos como el apoyo, confrontación y clarificación, como ya lo mencionó Carmen. Hay una profundidad en ambos, al igual que diferencias. Sin embargo, en todo análisis hay momentos de psicoterapia psicoanalítica. Y el ejemplo que dio Norberto de Bion creo que lo dice todo. Recuerdo cuando entraron a mi casa a robar, lo que me detonó un periodo de angustia intenso con insomnio y síntomas psicosomáticos. Mi analista en ese entonces optó por combinar descripciones sobre mi estado mental. Hablábamos del robo como una vivencia infantil del nacimiento de mi hermana y el odio de perder la aparente exclusividad con mi madre, del deseo vengativo con mi padre asociado a los ladrones, de mis ansiedades de castración por haberme pensado la pareja de mi mamá. Todo ello puesto de manifiesto en la transferencia, derivado de sueños, asociaciones, actuaciones, etcétera, y etcétera, y etcétera. Esto se hizo de a poco, mezclando sesiones donde sugirió una revisión médica debido a mis síntomas y se pensó en la posibilidad de los fármacos. En otros momentos simplemente me acompañó con preguntas que me permitían encaminar y desahogar el dolor. Hubo sesiones en las que señaló mi necesidad de fumar o comer en exceso como una medida de mitigar mi angustia, para luego describir la manera en que eso me ponía en contacto con una diversidad de fantasías. En algún otro momento solo recibí un calma, las cosas van a estar bien, vamos a ir juntos, despacio, viendo qué es lo que realmente te robaron. Palabras que me produjeron una tranquilidad indescriptible y juntos después, en la transferencia, tratamos de entender la fuente que otorgaba poder a esas palabras. Recuerdo una paciente que atendí hace varios años, una mujer de un funcionamiento psicótico que alegaba una gran desilusión al darse cuenta de que mi voz no era igual a la de su analista anterior. Trabajé en conjunto con un psiquiatra debido a su profunda depresión y ansiedad. Además, le sugerí atención médica, pues padecía de diarrea desde hacía 6 meses. A veces usábamos el diván, pero fue siempre una propuesta. Atendí llamadas fuera de las sesiones y di algunas adicionales debido a solicitudes que venían de intensas ansiedades y de fantasías posesivas e intrusivas, mismas que pudimos conversar abiertamente en el tratamiento.
Algunas sesiones tenían el único objetivo de calmarla y otras de comprender las motivaciones de su ansiedad. En las primeras, los instrumentos de la terapia y la interpretación buscaban el alivio, un cierto equilibrio que la mantuviera a flote, lo que no excluía hablar de sus deseos agresivos o perniciosos. En las segundas, donde el clima era menos convulso, pudimos explorar con más libertad lo que aparecía en su mente. Por ejemplo, la idea de cómo su diarrea se relacionaba con el temor de mantener algo adentro, tal vez un bebé, que se la comiera desde el interior y terminara con ella. Como pensaba que había propiciado la muerte de su madre. Pensamos también que a veces se sentía ella como una bebé y veía en mí la posibilidad de una madre que tolerara su gran odio, o bien como una potencial nueva víctima de su resentimiento, el cual causaría en mí locura, desesperación e incluso la muerte, sentimientos que se enfatizaban con las separaciones del fin de semana o vacaciones. Trabajamos por casi 5 años, primero 3 sesiones por semana, luego 4. ¿Cómo definirlo? ¿Psicoanálisis o psicoterapia psicoanalítica? Hubo ambas cosas y para ello el requisito fue siempre mantener la expectativa de tratar de comprender su mundo interno, dado que la mejor manera de cambiar el exterior es a partir del interior, pues es el material con el que contamos en la sesión. Celia Leiberman generosamente me compartió una idea que siempre recuerdo y que fue parte de sus supervisiones con Elizabeth Tabac de Biancheri. Y cito: mientras más realidad, más fantasía. También me hizo saber, y esto es una cita de un comentario, una comunicación personal de Celia, donde dice que mucho de aprender a interpretar las fantasías inconscientes proviene de mecanismos de identificación con quienes nos enseñan a trabajar psicoanalíticamente, que es lo que nos mencionó, digamos, hace un rato en su exposición. Y termino. Mi impresión es que el diagnóstico del paciente es un mal camino para definir si se hará psicoterapia o psicoanálisis. La idea de grave o no grave me parece ambigua en muchas ocasiones. Un océano impreciso como el de neurótico o no neurótico. Prefiero ir descubriendo con cada paciente sus posibilidades de analizarse y las mías de analizarlo a él. Mi expectativa es el método clásico. Mientras más cerca esté de él, cuento con mejores herramientas para trabajar con la transferencia y el inconsciente. Conforme me alejo, el péndulo oscila por gradientes hacia la psicoterapia, aunque se trata de un arco que puede progresivamente dirigirse también hacia el psicoanálisis. Para mí, ni menos ni más. Son labores distintas que se complementan y, como toda comunidad de frontera, mantienen una indisoluble relación. Muchas gracias. Bueno, yo también voy a ser un poco repetitiva, pero me alegra que vayamos coincidiendo. Primero que nada, quiero agradecer a Celia y a Norberto por la confianza puesta en mí y por todos estos años de aprendizaje. Es para mí un gran honor poder compartir esta mesa de diálogo con Norberto, Carmen y Gabriel, a quien admiro profundamente. A lo largo de la investigación realizada para la elaboración de estas jornadas, nos encontramos con vasta literatura sobre el tema psicoterapia y psicoanálisis. Durante décadas, los terapeutas han estado muy interesados en distinguir entre estos dos modelos de trabajo. Y a pesar de que existen verdaderas diferencias entre ambos, el problema es que estas diferencias no son absolutas. Los límites entre estos contienen muchas áreas grises. Joseph Sandler ha sido uno de los analistas que ha realizado bastante investigación en este tema. En su artículo Psicoanálisis y psicoterapia psicoanalítica, problemas de diferenciación, se enfoca en hacer una distinción y habla de 2 tipos de criterios para diferenciar estos 2 modelos, el criterio extrínseco y el intrínseco. El criterio extrínseco se refiere a la frecuencia de las sesiones, el uso del diván y la duración del tratamiento. El criterio intrínseco al análisis de la transferencia, la alianza de trabajo y el análisis de las resistencias. Empecemos entonces con la frecuencia de las sesiones.
El número de encuentros a la semana entre paciente y analista es importante, ya que proporciona un ritmo dentro de la terapia. Ya Blecher ha explicado que a mayor número de sesiones se puede tener acceso de forma más profunda a la parte más primitiva del ser humano. Una mayor frecuencia entre encuentros permitirá que emerja de una forma más intensa la transferencia, así como habrá más oportunidad para agudizar en el material sin limitarse al recuento de día a día. Sin embargo, hoy en día existen más trabas para que esto se pueda lograr. Si bien está el viejo dicho de si hay voluntad hay un camino, es cierto que actualmente los pacientes están más renuentes a asistir con mayor frecuencia por semana, en parte por razones socioeconómicas y en parte por resistencia. Ahora, este criterio para discriminar entre ambos modelos es relativo. En Inglaterra, por ejemplo, el psicoanálisis se da de 4 a 5 sesiones por semana. Cualquier encuentro menor es una psicoterapia. Mientras que en Francia, 3 sesiones semanales son psicoanálisis. Podemos pensar entonces que la frecuencia de las sesiones por semana no es un absoluto para diferenciar entre psicoanálisis y psicoterapia. La duración del tratamiento es otro punto el cual hoy en día genera muchas resistencias. Las generaciones actuales, como ya hemos comentado, buscan logros inmediatos sin invertir tanto tiempo. Al respecto, me topé con una cita de Freud que se me hizo muy clara. Nadie espera que un hombre pueda levantar una mesa pesada con 2 dedos como si fuera un banco ligero, o construir una casa en el mismo tiempo que lleva a armar una cabaña de madera. Pero en cuanto empieza a ser cuestión de neurosis, aún las personas más inteligentes olvidan que existe una necesaria proporción entre tiempo, trabajo y éxito. El uso del diván para distinguir el psicoanálisis de la psicoterapia también es un criterio insuficiente. Si bien es cierto que promueve la asociación libre, el análisis no depende de dónde se acueste el paciente, depende de la forma en que 2 personas trabajen juntas emocionalmente. Otro criterio es que el paciente que acude a psicoanálisis debe estar relativamente integrado, mientras que los pacientes más perturbados son atendidos dentro de una psicoterapia. Aquí también existen puntos de variación. En Estados Unidos y México, por ejemplo, los pacientes fronterizos se atienden dentro de una psicoterapia psicoanalítica, mientras que los ingleses aseguran que pueden ser tratados dentro de un psicoanálisis a 4 o 5 veces por semana. En realidad, todos estos criterios son parciales. Se utilizan con propósitos de diferenciación, pero no aplica a todas las situaciones. Y esto sucede porque el psicoanálisis y la psicoterapia psicoanalítica en realidad son métodos muy cercanos en su forma y orientación. En el psicoanálisis, como ya todos ustedes saben, las herramientas que se utilizan son ya por demás conocidas. La asociación libre, la interpretación, el uso de la transferencia y la contratransferencia, el trabajo de la sexualidad infantil, la vida pulsional. La psicoterapia psicoanalítica, por su parte, se enfoca más en los hechos actuales de la vida diaria, con metas más específicas y circunscritas. Con el fin de enfocarme al tema de esta mesa de diálogo, psicoterapia psicoanalítica, profundizaré en la forma específica que se trabaja dentro de este modelo. Muchos analistas coinciden que el encuadre, la analizabilidad y la neutralidad son elementos vitales para llevar a cabo una terapia. Consideran que la psicoterapia psicoanalítica privilegia la escucha, siendo herramientas importantes la información, como ya nos lo había dicho Carmen, el esclarecimiento, la confrontación y la interpretación en el aquí y en el ahora. Echegoyen piensa que la información corresponde a un proceso consciente, el esclarecimiento a uno preconsciente y la interpretación al inconsciente. A ver, vamos por partes. La información, menciona Echegoyen, se refiere a algo que el paciente desconoce y debería conocer. Es decir, intenta corregir un error que proviene de la deficiente información del analizado. Les comparto un ejemplo. Una paciente con la que llevaba ya tiempo trabajando empezó con un cuadro de cansancio, caída de pelo, aumento de peso y una sensación de tristeza, estado que no era habitual en ella y yo no lograba encontrar la razón a esta emocionalidad.
Le sugerí entonces que acudiera con un internista para una valoración, ya que los síntomas apuntaban más a un problema tiroideo que a uno emocional. Fue diagnosticada con Hashimoto, regulada, y podemos seguir su tratamiento. Este ejemplo muestra cómo el encuadro psicoterapéutico permite dar este tipo de información, la cual beneficia al paciente, pero en realidad no tiene que ver con su problema inconsciente. El esclarecimiento lo utilizamos dentro de la psicoterapia para ayudar al paciente a organizar sus ideas, tanto las que expresa de forma verbal como las no verbales. Esto ayuda tanto al paciente como al analista a ordenar los relatos y entender mejor lo que se aborda dentro de la sesión. Favorece el curso del pensamiento y fortalece las funciones yoicas. Para Echegoyen, el esclarecimiento busca iluminar algo que el individuo sabe, pero indistintamente. La información le pertenece al paciente, pero él no la puede aprender, no la puede captar. Existen diversas formas en las cuales uno, como terapeuta, puede hacer estos esclarecimientos. Pueden hacerse al estilo de una pregunta, retomando alguna frase que utilizó el paciente. Otro recurso es confrontar aquello que el paciente dice, procurando que éste se cuestione y esto a su vez propicie asociaciones, así como percatarse de defensas, contradicciones o afectos escindidos. Sobra mencionar que el tono que el terapeuta utiliza para llevar a cabo debe de ser cálido y respetuoso. En cuanto a las interpretaciones, Echegoyen nos dice que la interpretación es una explicación que el analista da al paciente a partir de algo que éste le comunicó, para aportarle un nuevo conocimiento de sí mismo. Celia Leiberman y Norberto Bleichmar profundizan en esto con su idea de la interpretación compleja, señalando que no hay una única forma de entender un material, ya que éste va a estar poblado de múltiples significados. Esto no solo abre el panorama para la comprensión de los conflictos de los pacientes, sino que también nos quita de un lugar de saber absoluto. Una ilustración clara de esta interpretación compleja la podemos ver en el trabajo de los sueños, ya que un sueño tiene diversos significados, por lo que se puede entender de múltiples maneras dependiendo del ángulo en el que uno se enfoque. Mencionarle al paciente que en determinado momento estamos abordando una perspectiva, pero que ésta se puede ir ampliando, debido a la emocionalidad del momento, ayuda al paciente a mantenerse generando significados. Ahora, me parece importante señalar que sin importar el modelo a seguir, ya sea psicoterapia o psicoanálisis, debemos basar nuestra formación terapéutica en el estudio del campo psicoanalítico, con una preparación ética, asegurándonos de llevar a cabo un buen análisis personal, así como dedicar tiempo a la supervisión, de tal manera que se internalice una actitud psicoanalítica. El psicoanálisis y la psicoterapia psicoanalítica exigirán el mismo compromiso por parte del analista. Ambos modelos conllevan una gran responsabilidad que se deberán llevar a cabo bajo un encuadre bien establecido. Hasta aquí, traté de explicar los aspectos técnicos de estos dos modelos. Ahora, quisiera compartir con ustedes pensamientos más personales, así como mi forma de trabajar dentro del consultorio. Años atrás, buscar una ayuda psicológica era tema tabú, más en nuestro país. Afortunadamente, los tiempos van cambiando y el ser humano se admite más endeble. Basta incursionar en las redes sociales para apreciar cómo algunas figuras públicas admiten su vulnerabilidad y comparten con sus seguidores los tratamientos analíticos a los que acuden. Esto, me parece, ayuda a las nuevas generaciones de hoy a desestigmatizar el apoyo emocional. Son tiempos fructíferos en la historia analítica los que como terapeutas estamos viviendo. De acuerdo con la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica en adultos, 28.6% de los mexicanos de entre 18 y 65 años han padecido al menos una vez en la vida adulta un trastorno mental y solo 1 de cada 5 recibe tratamiento especializado.
Las razones de estos números son infinitas. Sin embargo, siendo sinceros, pensar que podemos ofrecer un psicoanálisis a todos estos pacientes es irreal. En el mejor de los casos, se les podrá brindar terapia de apoyo y, con mucha suerte, una psicoterapia psicoanalítica. La realidad, como ya lo hemos ido comentando, es que hoy en día se hace más psicoterapia psicoanalítica que psicoanálisis. Los tiempos lo piden. La necesidad de inmediatez de estas nuevas generaciones, lo complicado de las ciudades, la dificultad de desplazamiento, las limitaciones económicas y las opciones de virtualidad. No por eso nuestro trabajo es menos eficiente. Hay que adaptarse dentro de la psicoterapia psicoanalítica hasta cierto punto a las demandas sociales, pero siempre queda el trasfondo de la jerarquía del psicoanálisis sobre la psicoterapia psicoanalítica. Alessandra Lema sugiere que en lugar de dar la connotación de que el psicoanálisis es mejor que, deberíamos decir que la psicoterapia es diferente a. Podemos concluir diciendo que tanto el psicoanálisis como la psicoterapia psicoanalítica tienen la capacidad de promover cambios significativos para el paciente. Incluso, me atrevería a decir, por el motivo de esta mesa, que existen ocasiones en las cuales la psicoterapia psicoanalítica tiene ventajas sobre el análisis, ya que los acercamientos técnicos que no son apropiados dentro del psicoanálisis pueden ser de valor en la psicoterapia, particularmente en las situaciones donde se debe poner más atención a la situación real del paciente que a la exploración del pasado. Con el fin de destacar la utilidad de la psicoterapia psicoanalítica, les comparto esta cita de Nancy McWilliams, que me parece muy pertinente. El tratamiento psicoterapéutico ayuda a la persona de una forma sutil pero profunda. Para ilustrar esto, se pueden comparar los logros del trabajo analítico con los resultados obtenidos al modificar, por ejemplo, la dirección de un catamarán por 1 o 2 grados. Pareciera un cambio pequeño, pero el destino de este será kilómetros de distancia del destino original. El énfasis, entonces, no estará en aferrarse a un solo modelo, sino en ayudar al paciente de la mejor manera posible, a través de un modelo que se ajuste a sus necesidades. Alguien puede ingresar a un proceso terapéutico en un momento de su vida que lo que pretende es tener un mejor autoconocimiento, responsabilizarse de sus conductas y poder lograr profundas modificaciones en su estructura. Alguien más puede acudir a terapia con un problema en específico que siente inminente resolver. La intensidad del problema, los recursos con los que cuenta el paciente, su estructura, sus herramientas, su capacidad de responsabilidad y de contactar, determinarán la forma de trabajo más adecuado. Si el modelo elegido es el psicoterapéutico, una vez que logre destrabar la conflictiva que le acontece al paciente, si así lo desea, puede migrar a un psicoanálisis. Este deseo no es solo por amor al arte, sino porque muestra que vamos equipando a nuestros pacientes con mejores herramientas para lidiar y responsabilizarse de su problemática, de una forma más honesta y adulta. No debemos olvidar que los pacientes se acercan a nosotros con un pedido de ayuda, con una situación que los aqueja y los hace estar en un estado de vulnerabilidad importante. Por este motivo, la ética y la empatía son fundamentales. Hackman, al hablar de empatía, dice que las personas buscan un tratamiento analítico porque están experimentando un tipo de angustia que no comprenden del todo y no saben cómo solucionar. Están sufriendo y están atascados. Si no fuera el caso, no necesitarían ni quisieran entrar a un análisis. La tarea de la terapia es entonces una tarea doble. Por un lado, comprender la causa del sufrimiento del paciente, identificar y remover los obstáculos para un cambio y crecimiento psíquico. Agregaría, a través de un modelo de intervención que mejor se ajuste al paciente y a sus necesidades. Me viene a la mente un paciente de 55 años que acude a terapia porque recientemente habían diagnosticado a su padre con Alzheimer. Esta enfermedad despertó un abrumador dolor en él. De forma abrupta, se topó con tener que contactar el paso del tiempo y el deterioro de su padre, con el reconocimiento de que uno no es infinito y el padre tampoco.
La incertidumbre de portar o no ese mismo gen le procrastinará su propia vejez. La angustia del desarrollo de dicha enfermedad, las precauciones que había que tener con el padre al cual lo infantilizaban, cuidados tales como el prevenir que por el déficit de la memoria dejara la estufa prendida o se saliera de la casa solo y se perdiera, y el dolor absoluto de ya no ser mirado por el padre, de ser olvidado. La enfermedad y su deterioro se manifestaban a pasos acelerados. En este momento de la vida de mi paciente no requería de un psicoanálisis ni de una psicoterapia, sino más bien de una psicoterapia de apoyo donde él pudiera expresar miedos y ansiedades muy intensas que no podía compartir en otro espacio. Hacer un análisis de la conflictiva actual y lo que a él le representaba. Finalmente, el padre falleció y lo acompañé un tiempo más en su duelo. Me parece que el espacio que pude brindarle fue de gran ayuda y alivio para él. Sin embargo, en ese momento había una preocupación en específico. Su demanda no era de iniciar un psicoanálisis y mi deber como terapeuta era el de apegarme a esta necesidad del paciente. En la práctica privada trabajo mucho dentro del modelo psicoterapéutico, sostenido en un sólido encuadre tanto interno como externo. Yo observo que dentro de este existen oscilaciones. Hay momentos en los que los pacientes vienen más evacuativos, momentos en los que vienen más reflexivos, sesiones en las cuales el acento está más en lo externo y los acontecimientos del día a día, y momentos donde estamos trabajando con aspectos más inconscientes, en parte por el estado mental en el que se encuentra el paciente y en otras ocasiones la profundidad se la debo al trabajo de los sueños dentro del consultorio. Ferro comenta que debemos encontrar cada día qué es lo más útil para nuestros pacientes en ese momento, dependiendo de dónde se encuentra él y dónde nos encontramos nosotros. Gracias.